El Ministerio Público mandó a hacer esa pericia Efectivamente. y no la ha utilizado, me está diciendo usted. Ahí es cuando yo en la conferencia de prensa hace 3 semanas, finalmente el tiempo me da la razón, yo manifesté que el Ministerio Público renunció a la investigación. Muy bien. Usted, digamos, a nombre de su patrocinada, sostiene que las dos firmas sí corresponden al puño de la presidente Boluarte y que tiene pericias de parte también que dicen lo contrario a lo que afirma la pericia del señor Espejo. No, don Mario, no tenemos una sola pericia de parte. Lo que tenemos es el informe pericial oficial de grafotécnica del Ministerio Público. Es decir, un responsable y profesional pericial de la propia institución fiscal que investiga a la presidenta y que concluye lo siguiente. Las particularidades coincidentes antes detalladas nos permiten determinar en forma categórica que la totalidad de las firmas materias de controversia provienen del puño suscribiente de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Esto es, se trata de firmas auténticas. Permítame interrumpirlo. ¿Esa evaluación de firmas incluye las cartas que ha recibido el doctor Cavani, la firma de las cartas? No, porque las cartas no forman parte de la sí, eso es lo que yo imaginaba, pero Así es. digamos, entonces el corpus es distinto. Pero sí hay una situación que particularmente me parece importante manifestarlo. Esa pericia me parece profesionalmente vergonzosa y metodológicamente negligente, por las siguientes 2 razones. Se ha hecho un muestreo sobre la base, don Mario, de 3 documentos. El primer documento, la carta notarial que tiene la firma de la Presidenta de la República dirigida a la clínica Mario Cavani, versus 2 documentos en copia. El primer documento en copia obtuvo de fuente abierta, buscó el decreto supremo y lo obtuvo a través de Google, en copia. Y el segundo documento, de forma ilegal, lo ha obtenido de la declaración indagatoria que mi cliente ha realizado ante el Ministerio Público. ¿Y por qué sostengo de forma ilegal? Porque Mario Cavani es testigo, no es parte. Entonces, ¿cómo obtuvo en copia la declaración de mi clienta? Mientras que el análisis de trazabilidad y muestreo de comparación de todos los documentos que ha elaborado el perito del Ministerio Público... ¿Cuándo se hizo esta pericia del Ministerio Público? El 27 de mayo concluyó. 27 de mayo concluyó. En efecto, y nos notificaron exactamente hace 1 semana y media atrás. De acuerdo. La diferencia de trazabilidad y de comparación documental no se hizo sobre 2 copias versus un original, sino sobre cerca de 365 originales, entre resoluciones supremas, decretos de urgencia, resoluciones legislativas, entre otras. De manera que si vamos a realizar un juicio de valor sobre una metodología que es cuestionable porque desde la perspectiva de la grafotécnica es insostenible poder determinar con fiabilidad en las conclusiones sobre la base de 2 documentos en copia. Pero, insisto, no incluye el corpus de lo revisado por el perito del Ministerio Público las cartas enviadas al doctor Cavani, que son las que dan pie a todo este análisis El objeto que pide hacer la clínica del doctor, ¿no? Válida la pregunta, don Mario. El objeto de la pericia, apenas se inicia esta investigación, tiene por propósito realizar un análisis pericial de las 91 normas que la Presidenta de la República emitió en el periodo de su intervención, según el Ministerio Público. Y el objeto pericial definía algo que es absolutamente, don Mario, determinante de cara al delito principalmente de abandono del cargo, delito alternativo al de omisión de función. Y es estas normas que no fueron firmadas por la Presidenta de la República, a juicio del Ministerio Público determinaba una sola cosa, el abandono del cargo. Y el abandono del cargo tiene y es un delito de resultado, no es un delito de medios. Es decir, se exige el daño concreto. Por consecuencia, si es que la presidenta no firmó, y esto me lo otorgaba la pericia del Ministerio Público, que hoy niega esa hipótesis, consecuentemente hubo abandono del cargo. Y hoy esa posición es absolutamente negada por su propia pericia. El Ministerio Público mandó a hacer esa pericia. Efectivamente. Y no la ha utilizado, me está diciendo usted. Ahí es cuando yo en la conferencia de prensa hace 3 semanas, finalmente el tiempo me da la razón, yo manifesté que el Ministerio Público renunció a la investigación. Y no fue por una situación de plazo como injustificadamente lo ha señalado el actual fiscal de la Nación. Tuvo hasta el 9 de agosto, don Mario, para entregar la denuncia constitucional con esta pericia que, insisto, determinaba fundamentalmente el abandono del cargo. ¿Puede usted mostrar la pericia para que se vea en cámaras? Para que la ponchen, por favor. Gusto. Y acá están las conclusiones. No creo que la hayan... Ahora sí. Las conclusiones. Por favor, esta pericia la el cámara, Ministerio Público la tenía.
Esta pericia, el Ministerio Público conocía de sus resultados absolutamente contrarias a su tesis. Y sin embargo, lo que hizo fue no esperar el resultado de la pericia, renunciar al criterio de objetividad que define el Ministerio Público en su actuación diligente a nivel fiscal y denunciar a la Presidenta de la República sin su prueba determinante, que hoy, después de 3 semanas de la conferencia de prensa que anuncié, finalmente nos da la razón. Resumiendo entonces, la pericia del Ministerio Público abarca un corpus más vasto y no copias, eso es lo que está diciendo usted, aunque no están las cartas al doctor. No tendrían por qué Cabañas. estarlas, don Mario, No, porque el objeto de la pericia era respecto claro, a no, las pero firmas para aclarar que las Presidenta de la pericias República. no se han fijado necesariamente en todos los casos en el mismo material, ¿no? Acá hay mucho más material en el caso del Ministerio Público que en esta, pero en esta también hay cartas que no están en la primera pericia. Eso es absolutamente irrelevante, porque se está investigando a la presidenta no por las cartas que ha firmado, sino por los documentos que son 91 que supuestamente no ha generado. Y además, a diferencia... Es irrelevante desde la perspectiva del Ministerio Público, pero no desde la perspectiva periodística de quien hace el reportaje y quiere demostrar... Don Mario, sí. Mario Cabañas es testigo, Mario Cabañas no es perito. Mario Cabañas deslegitima su función como testigo, asumiendo un activismo protagónico junto a su abogado, realizando una pericia cuando no le corresponde hacerlo, y principalmente de manera negligente, porque hace una pericia sobre copias. Y desde la perspectiva de confiabilidad de la grafotécnica, no se puede hacer una pericia, al menos no en el nivel de muestreo de 2 copias versus una firma original. Es absolutamente negligente. ¿Dónde estaba la presidenta el 29 de junio? En la clínica. En la clínica. Sí. Y ese día firmó el decreto supremo, según usted, según ella misma. Hay 2 normas, entre otras, que firmó la Presidenta de la República. En la clínica. En efecto. ¿Quién se las llevó? Hay un detalle ahí que también es importante decirlo en voz alta. Mario Cabañas ha señalado que ha entregado la bitácora. Don Mario, no existe ninguna bitácora. Lo que existe es la lista del personal que atendió a la presidenta el 28 y 29 de junio. El Ministerio Público le solicitó la relación de personas, terceras personas, ajenas a los miembros de salud que estuvieron en custodia de la presidenta durante esas fechas. Y no hay ninguna información sobre eso. Tal es así que incluso trabajando sobre la versión de Mario Cabañas, él ha señalado que estaba Patricia Muriano, ¿cierto? Según el reportaje de Corto Poder, que estuvo una persona a quien él denomina la sombra y 2 agentes de seguridad. Entonces, trabajando sobre su misma versión, porque es que la clínica no registra a estas 4 personas. No registra a nadie. Luego, si no hay registro, ¿cómo puedo concluir la inexistencia de alguna persona que haya permitido firmar eso a la presidenta? Y finalmente, es irrelevante porque la pericia nos dio la razón. Y de la Fiscalía, pero, no nuestra. digamos, deben tener claro si lo que quieren es reconstruir los hechos de una manera que no deje margen de duda sobre lo que ocurrió o dejó de ocurrir, de quién le llevó los documentos para firmar a la presidenta, o eso ha caído en el olvido. Sería más difícil enfrentarte a ti como fiscal, don Mario, por una razón puntual. Ese caso vencía el 9 de agosto. El Ministerio Público no solamente tenía la posibilidad de poder entregar esta pericia, incluso llamar a su propio perito para que le explique al fiscal sus resultados negativos en función a su tesis, sino llamar al cuerpo de seguridad de la presidenta, sino hacer una reconstrucción, entre otros actos de investigación que eran fundamentales para esa respuesta. La investigación no la hacemos nosotros. Pero, y eso en particular... Digamos, su patrocinada debe saber quién le llevó los documentos. Yo no puedo responderte aquello que el Ministerio Público no ha indagado por secreto de la investigación. De las 118 páginas que forman parte de la denuncia constitucional, eso no es relevante para el Ministerio Público. Ok, pero nuevamente nosotros no somos el Ministerio Público. Justamente Estamos por eso. tratando de reconstruir una situación que, más allá de las importantísimas implicancias penales o constitucionales que puede tener, tiene también implicancias políticas. Sin duda alguna. Y eso que le estoy preguntando se mueve para empezar en ese terreno. Entonces, no es una respuesta, digamos, razonable decir eso es intrascendente porque al Ministerio Público no le interesa, al público sí le interesa. El Ministerio Público recoge no solamente lo que al público le interesa, sino principalmente un caso penal. Y yo te respondo desde la perspectiva que tú decides, política, constitucional o jurídica. Entonces, insisto con la pregunta de los hechos. de quién le lleva los documentos el 29 de junio
a la Presidente para que firme? No lo sé. No lo sabe. Y no lo sé ha tenido por tres usted razones. curiosidad, siendo un ingrediente, una pieza fundamental en la reconstrucción de lo que sucedió, ¿usted no le ha preguntado eso Seguramente a su si es que patrocinada? el resultado pericial hubiese salido negativo, seguramente lo hubiese planteado como interrogante de la defensa. Pero además no lo sé por dos razones. Una, porque el Ministerio Público no indagó sobre eso, reitero. Y en segundo lugar, porque finalmente es irrelevante de cara a lo que el Ministerio Público estructuraba en su pericia. Y cuarto, y no menos importante, don Mario, es que si insisto, vamos a coger al protagonista, activista de esta historia que se ha convertido Mario Cavani, y él señala que hay una bitácora que no existe, ¿cómo creerle entonces? Se ha señalado que habían 4 personas acompañando a la paciente Dina Ercilia Boluarte Segarra, y esas 4 personas tampoco aparecen en ningún registro, entonces, ¿cómo creer su afirmación de que nadie acudió el 29 de junio? La información de doctor Cavani es incompleta respecto de las personas que visitaron o pudieron visitar a la Presidente. Alguna de ellas pudo haberle llevado este documento para que firmara, pero no sabemos quién es. Por supuesto, y además... hay un terreno movedizo en el dato ese de no sabemos quién fue. No, por vino supuesto encapuchado a traerle... ¿Y por qué no? Si el encapuchado, ¿por qué no lo registraron? Parece inverosímil desde la apreciación. Ese es un problema de la clínica, pero insisto, por eso mismo. La señora es Presidente de la República. Le llevaron documentos a la Presidenta de la República. Fundamental para la ciudadanía, para que esa versión resulte verosímil, tiene que decir, bueno, tan descabellado es lo que me están atribuyendo que la persona X, el funcionario Y, vino y me trajo los documentos y yo lo firmé. Ese testimonio no lo conocemos. Tan descabellado, no lo conoce usted. Tan descabellado es que supuestamente esa persona que fue al 29 de junio donde la presidenta a tomarle la firma o a entregarle los documentos, según el Ministerio Público, según lo que ha salido ayer en Cuarto Poder, entonces se hubiese significado que como nadie fue, se le falsificaron ese documento. Como nadie fue, por consecuencia el documento es apócrifo. Todo lo contrario, el documento es válido y es auténtico. Creo que están claramente establecidos los terrenos en los que me estamos moviendo. Sigue habiendo una incógnita acá que yo insisto es políticamente relevante, que no está siendo absuelta. Usted me dice que usted no tiene el conocimiento, mal puede absolverla. Pero la circunstancia... Mario, no hay registro. Pero hay memoria. Por supuesto. Y estaba muy sedada la señora y no recuerda lo que pasaba. La Presidenta de la República, y te transmito lo que me manifestó en horas de la mañana y lo que me manifestó hace muchísimo tiempo atrás. La Presidenta de la República sí recibió a personas el 29 de junio. Y no es que tenga que venir una caravana de personas porque se trata de una paciente. Al contrario, que mientras menos personas mejor porque lo recuerda más fácilmente. En efecto, la Presidenta de la República despacha donde ella decide despachar. Despacha en su casa. Puede despachar en la clínica, puede despachar inmediatamente después de la cobertura en un territorio regional. Es posible, porque no se ha llegado a ese nivel de profundidad en la investigación, de que las personas ingresan y como no hay registro, le entregaron los documentos y la presidenta firmó. Pero finalmente ese documento sí existe y ese documento está respaldado por la pericia. Según la carta notarial del doctor Cavani, el decreto fue registrado como dado en sede de gobierno. Así es. Eso no quiere decir que fue firmado en sede de gobierno, sino que lo firma en la clínica. O en su casa. La Presidenta de la República manifestó eso en su declaración. ¿Y cuál es la sede de gobierno en la que se da? La Presidenta de la República, por la dinámica y la actividad de su cargo, firma en donde se encuentre. Hay decretos y hay resoluciones firmadas el 25 de diciembre en Palacio de Gobierno. Y no necesariamente la persona tiene que estar físicamente en Palacio de Gobierno como tampoco el 31. Entonces es absolutamente válido que por la dinámica y la actividad propia de la función de la presidenta pueda firmar en su domicilio como manifestó en su declaración. En una clínica o en cualquier otro lugar que no sea necesariamente la sede de Palacio de Gobierno. La sede es irrelevante. Lo que es importante es que el decreto existió y que es la firma de puño y letra de la presidenta. De acuerdo. Su patrocinada, y esto es político, ya no es judicial o legal, digamos, ¿insiste en que la operación no fue estética? Yo no voy a ingresar a ese análisis. No voy a ingresar a eso. Como me dijo, le voy a responder todo, le voy a responder... No voy a ingresar a ese análisis por la razón misma de la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ha manifestado que la razón es absolutamente irrelevante. Lo relevante es que como consecuencia de esas dos razones o una de ellas haya omitido algún tipo de función. Y como podemos demostrar,
participó en 2 sesiones del Consejo de Ministros de manera virtual, aun cuando no la haya convocado. Firmó 91 normas, estuvo en constante comunicación con los ministros. Tal es así que el juez supremo de investigación preparatoria, cuando el Ministerio Público le solicita el allanamiento e incautación en la clínica Cavani, señala que con las mismas razones que el Ministerio Público necesita el allanamiento, estas mismas razones la conducen a que la presidenta nunca desatendió su función. Nuevamente nos movemos en estos dos terrenos. Usted, que me dijo que me respondería en el terreno que yo quisiera, incluyendo el político, respecto de esto no quiere responder o no siente que debiera hacerlo, porque, en fin, eso escapa a la materia que interesa al Ministerio Público. Yo insisto en que hay materia política que interesa a la ciudadanía. Y parte de esa es saber si la señora mintió o no mintió cuando dijo no fue estético. Y a la ciudadanía yo le informo que la presidenta de la República no abandonó el cargo. A la ciudadanía le informo que esta pericia, que ha sido selectivamente silenciada incluso por ese canal durante el día, ha concluido que las firmas son auténticas. Si hubiese sido a la opinión pública no estaría usted acá mostrando. ¿Puede mostrar la pericia, por favor, a las cámaras? Don Mario, para que le aseguro, sí, y usted sabe perfectamente, que si este resultado pericial hubiese sido negativo, estaría cada 15 o 20 minutos en los programas de Canal N. Pero como ha sido un resultado favorable que destruye la hipótesis de la abandono del cargo, esa es una especulación suya que tiene imaginación de cómo debería ser la pauta periodística de Canal N. Pero, digamos, esa es tanta como la imaginación que puedo tener yo respecto de cómo se debe conducir un estudio de abogados en la defensa. ¿Nos puede dejar una copia de la pericia del Ministerio o solamente tiene una? Es la que me notificaron hace 2 viernes a la casilla electrónica de mi estudio. Es una sola. ¿Es una sola? Sí. No, claro, es una sola porque es un investigado y le notifican únicamente a la presidenta en condición de investigado. Sí. La otra copia la tiene el Ministerio Público, que es además la original. Muy bien. Muéstrela una última vez, por favor, para que la registre la cámara. ¿La puede registrar la cámara? ¿Puede acercarla ahí a la cámara? Ahí está. Con mucho gusto, es el documento. Ah, ¿la sostengo yo? Yo la sostengo, no hay ningún problema. Ah, acá, para esta cámara de acá, por favor. Con todo gusto. Ahí está. Ahí está. Primera querella, cuya última querella concluye en que las firmas de la presidenta son auténticas. Muy bien. Muchas gracias al abogado de la presidenta de Boluarte, Juan Carlos Portugal, por venir Gracias, don Mario. Aquí al programa y sostener esta conversación con nosotros. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.